Regresamos con más de Noticias Entre Políticos. Gracias a ustedes por acompañarnos. La pregunta de la noche la puede responder en nuestra cuenta de Twitter, @depoliticoscdn37. Mi cuenta de Twitter personal, 140 caracteres, con foticos, sin foticos. Ahora usted puede escribir lo que quiera. Yo les comento a los chicos, @Caternández. La pregunta, si cree usted que el caso Odebrecht obliga a que el modelo de actuación de la clase política cambie. Y voy a hacer énfasis en eso, si es obligatorio que cambie y en todo caso cómo debe cambiar, qué es lo que debe cambiar, y además de si usted cree que sí, bueno, usted cree que es factible, porque Carolina hablaba de que, bueno, de que también hay que tener fe en que no todo lo pasado debe cambiarse, que hay gente allí que todavía vale la pena, que hay gente que no se puede tachar a todos por igual, pero en todo caso, si hay una renovación en la estructura de los partidos, no solamente estamos hablando de quítate tú para ponerme yo, no, estamos hablando también de hacer las cosas de una manera diferente, cómo hacerlo y si es posible. ¿Qué creen ustedes? Mira, efectivamente el tema Odebrecht obliga necesariamente a que haya una reforma interna en los partidos políticos. ¿Por qué? Todos los partidos políticos están llamados a hacer un proceso convencional entre este año y el año próximo, y si se aprueba la ley de partidos políticos, entonces una condición sine qua non para poder ir a las elecciones del 2020. ¿Por qué deben renovarse? Sencillo, porque el modelo está agotado. Tenemos políticos que vienen desde el 61 y son los que están dirigiendo los principales partidos del sistema, PRM, Partido Revolucionario Dominicano, Partido Reformista, Partido de Liberación Dominicana. Entonces, son las mismas caras, las mismas figuras. Y si ahora en este momento tenemos un caso que ha tocado todos los partidos sin excepción ninguna, porque quizás ahora solamente tenemos participación de 3 partidos, pero van a venir otros partidos, van a venir otras personalidades, no solo del ámbito político, sino del ámbito empresarial. Eso es lo que suena en las calles, porque no es posible que tanta bulla, por llamarlo de alguna manera bonita, puede ser que nada más sean 14 implicados los que estén involucrados en este tema. Entonces, eso necesariamente ¿qué es lo que suena en la calle? Perdón, ¿qué es lo que suena en la calle? Bueno, en la calle suena que vienen otros y otras personalidades que estén inmersas en el tema de Odebrecht, que están implicados en entiendo. Que vienen, que la lista sube. Que la lista sigue ampliando. Así que no son no se detienen ahí. Está bien. Pero lo relevante es que toca a los partidos, ha tocado el corazón de los partidos políticos. Y eso debe llamar a reflexión. No solamente a los políticos tradicionales, sino también a las nuevas generaciones. Carolina. Porque estoy contigo, y ahí con eso concluyo, sí, y con Carolina, en que quizás no todo lo viejo está permeado o está dañado. Y no necesariamente por ser viejo tiene que estar mal, porque habemos muchos jóvenes que también estamos heredando la cultura que hemos venido observando. Y eso es preocupante. Carolina. Fíjate, Catherine, el problema que ha venido atravesando los partidos políticos en la actualidad y con lo que nosotros entendemos que con el caso de Odebrecht tendría un llamado a reflexión es al cambio de las estructuras primero, o sea, a la democratización interna dentro de los partidos políticos, número 1. Y número 2, la forma de las escogencias de los candidatos que presentan los partidos políticos, tanto a nivel congresual, municipal, a todo tipo de cargos electivos. ¿Por qué? Porque ¿de qué se acusa? De que Odebrecht, y así pudieran ser pues otros casos, pero este es el más ventilado, de que financian campañas electorales y luego estos políticos pues tienen que deberle ciertas prebendas, ciertos favores. Entonces es ahí donde nosotros necesitamos tener un sistema que garantice poder limpiar, de que se vean, por ejemplo, de la transparentización de los fondos que se utilizan en las campañas electorales, porque es allí. Vemos en un juicio donde se establece, bueno, le entregamos a fulano de tal cantidad de dinero para financiar la campaña de fulano. Entonces, al momento de tú llegar a juzgar, pues ¿con qué cara? Pues claro, financiaron la campaña. Entonces, los partidos políticos deben de tratar de que sea un sistema de democracia, o sea, de que sea su dirigencia, que elija quiénes son sus representantes, acabar del candidato o la candidata de dedo, que es lo que prima mayormente en los partidos tradicionales y en los partidos mayoritarios, en los que cada uno de nosotros pues también militamos y hemos tratado de ir cambiando esto. Una pregunta, Yatsel, que ahora vas a tomar la palabra y después me responde Pacheco. ¿Ustedes están de acuerdo con que, y esto es una pregunta cerrada, están de acuerdo con que empresas
apoyen económicamente a partidos políticos? En definitiva, yo estoy completamente, ¿Pacheco? sí, claro, yo estoy completamente de acuerdo. Entonces, ¿cuál es el problema? A eso voy. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el meollo del asunto? Porque a eso voy, porque en República Dominicana, de hecho, no teníamos fondos públicos para los partidos políticos hasta 1997, cuando fue Leonel Fernández que lo introdujo, diciendo que de esa manera iban a transparentar lo que eran los fondos. Y al contrario, de 1997 en adelante, lo que hemos visto es mayor corrupción en las campañas. Hemos visto el aumento de los costos en las campañas políticas. Hemos visto que la política se ha vuelto mucho más mercantilista. Ahora bien, cuando tenemos el sistema únicamente de financiamiento privado, teníamos un sistema que era de mayor competencia. Incluso el PLD, que era famoso por hacer sus rifas para poder conseguir dinero, era un partido que podía competir de tú a tú. Pero cuando ponemos desde el inicio que estos partidos reciben dicho financiamiento y que ponemos el piso tan alto, eso crea una competencia desigual. Entonces, ¿por qué yo digo que el financiamiento privado no es malo? En definitiva, eso lleva a que haya un mayor involucramiento de la ciudadanía en lo que es los fondos de los partidos. Ahora bien, eso tiene que ir siempre acompañado de la transparencia, y hablábamos al inicio de lo que son las lagunas dentro de la ley electoral, que establece algunas cosas que están prohibidas, pero no establece sanción. Y si no establece sanción, ¿qué pasa? Que lo que hemos visto, y es que no ha habido en todos estos años elecciones 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2016, ninguna persona sometida por delito electoral, ninguna persona que por haber recibido financiamiento, a veces incluso del crimen organizado, que haya sido sometida, y eso no puede ser. Pacheco. Bueno, la pregunta es muy clara. Dice, ¿obliga a que el modelo de actuación de la clase política cambie? Claro que sí. Ya la sociedad dominicana tiene un despertar. Aquí las personas están velando por cada dinero del erario público. Están velando por cada error que cometa algún político, algún exabrupto de cualquier político. Aquí hay un despertar de la sociedad. Ahora mismo en el 2020, en las próximas elecciones del 2020, el que vean con muchos recursos, la gente va a estar al tanto de eso. ¿Por qué? Por el tema de las redes sociales. Estamos en una era en donde todas las informaciones fluyen. Ya nadie puede hacer el crimen perfecto de agarrar recursos de donde sea, invertirlo en campaña y que nadie cuestione de dónde salen esos recursos. Ahora sí, la sociedad dominicana tiene un despertar y tiene que ser así. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en un país que incluso la categoría de presidenciable, que es, yo entiendo que ser presidente para un político es lo más sagrado. Aquí la categoría de presidenciable se adquiere con una nómina pública y con varios millones y con comunicadores. Y no puede ser, porque la condición de presidenciable o la condición de candidateable o lo que sea, como decía vos, que antes se compra aquí, lamentablemente. La compramos nosotros, que pagamos los impuestos que ellos usan. No solo eso, antes de aspirar, la gente te debe de inspirar. Y aquí nosotros nos estamos volando el proceso de la inspiración, de esa magia. Pero yo podría decirte algo que, por ejemplo, yo le escuché a algunos políticos, porque todos ustedes son jóvenes. Y para bien, por supuesto. Algunos políticos en este espacio han dicho acá que aunque uno como político tenga la real inspiración y motivación a hacer las cosas bien, cuando terminas yendo al realpolitik, que es en la calle, con la gente, que la gente lo que hace es también solicitar dinero, solicitar prebendas, solicitar méteme en el puestico, llévame para tal sitio, dame unos chelitos porque yo necesito resolver y yo voto por ti. O sea, eso es una venta de su voto. Claro, nuestros impuestos no deberían ir a eso. Ahí es cuando uno se pregunta qué es lo que va a ocurrir para poner de acuerdo a un grupo de políticos que definitivamente sienten que esto tiene que cambiar, pero que tal vez la gente no está tan dispuesta a que cambie. Eso por un lado, pero vuelvo y digo, una cosa es el financiamiento privado, pero Jorge dio ahora en la diana, hay muchísimas personas que se financian con nuestros impuestos porque encabezan una institución pública, y eso no debe ser, porque perfectamente si usted es una persona altruista que quiere contribuir con los que menos puedan, adelante, y cuenta con todo mi apoyo, pero no debe ser que si usted está aspirando a diputado y, por ejemplo, está compitiendo con Jorge o está compitiendo con Joel, se supone que en igualdad de condiciones, que usted se financie con los propios impuestos que pagan Joel y Jorge para usted financiar su campaña política. Y algo que vimos durante mucho tiempo, entre 2012 y 2016, durante todo ese cuatrienio, fue ministros aspirando sin pedir licencia y llenando el país de vallas. ¿De dónde sale ese dinero? Yo vi un alcalde lanzando dinero, billetes así. Por eso urge la aprobación de la ley de partidos políticos.
Es más, bueno, señores, aquí Santa hay Claus yo no tengo en que mayo. decirlo, aquí hay un legislador que se le considera, porque no se le ha aprobado y por lo tanto yo no puedo decirlo, se le considera el hombre más corrupto de la República Dominicana o uno de los más corruptos de la República Dominicana. ¿Y no ha perdido una elección? Por eso entonces, urge. ¿de qué es lo que estamos hablando? O sea, mi pregunta es, Relación no clientelar. hacia ustedes a veces, hacia la gente. ¿Cómo pedimos políticos diferentes si apoyamos a lo mismo de siempre cuando vamos a las urnas? Pero lo que pasa es que nosotros realmente necesitamos reglas claras, o sea, Exacto. realmente, y como decía Joel, pues urge la aprobación de la ley de la ley de partidos políticos. De hecho, yo fui víctima en esta campaña electoral. ¿Qué te pasó, Carolina? Pues realmente yo fui candidata a diputada aquí en esta circunscripción, en la número 1, y lamentablemente la competencia totalmente... ¿De tu propio partido? No tanto de mi propio partido, sino la competencia La esposa hacia del ministro afuera, de o sea, tú esposa del ministro de Hacienda, plan social. A mí me pasó, pero en el partido. O sea, tú competías con chequeras, no con gente. Pero claro, o sea, de hecho, en el marco Ministerio de de la Hacienda y publicidad, Plan Social, ya. cuando tú vas al tema de la publicidad, cuando se van a contratar, por ejemplo, las vallas que nosotros vamos a poner, Ahí lamentablemente, claro. no, o sea, las campañas que se Eso hicieron ya aquí estaban fueron repartidas. Totalmente, tú con tu dinero en la mano, no, mire, que ya esto está reservado, o sea, fueron campañas totalmente, prácticamente como presidenciales, en ese sentido. Entonces, se necesitan reglas claras para transparentizar el tema del fondo público, porque si tenemos reglas iguales y tenemos la misma cantidad en cuanto al financiamiento, de que no vamos a utilizar el erario público para las propias campañas electorales, como decía Hatzel, bueno, nuestros propios impuestos, pero esto ayudaría un poco. Claro, pero creo que no me están entendiendo la pregunta. Yo entiendo eso y es cierto, Carolina, es cierto, claro. Pero ¿cómo cambiar a la gente que a fin de cuentas son ellos los que tienen el poder? El poder reside en el pueblo, eso es una realidad. Mira, a la hora de que tengamos una ley de partidos políticos aprobada en el Congreso de la República, que te plantee específicamente cuál es el tope de inversión de una candidatura en campaña, tú vas a ver cómo automáticamente se va a quitar se va a aprobar el tope, se va a quitar, se va a aprobar el tope de campaña. Está dentro de las diferentes propuestas que deben ser consensuadas. Ahora bien, cuando ¿Y qué le garantiza a usted, perdón, qué le garantiza a usted con ese tope de campaña que, por ejemplo, no lo gaste el partido, sino que lo gaste otra gente y diga que yo estoy apoyando al partido? Bueno, no, porque va a haber un tope no solamente en la inversión de la candidatura, por ejemplo, a diputado, sino también en la recaudación de ese candidato. Y tú al final de la jornada... No necesariamente recaudación, porque yo puedo decir que yo no le di ese dinero a usted. Sí, pues por ejemplo... Bueno, pero hay una realidad. ¿Y cuál es? Tú no vas a competir, tú no estás solo en el mercado. Claro, yo voy a tener a Pacheco, voy a tener a Carolina, voy a tener a Hatzel, que van a estar compitiendo contra mí en otros partidos políticos. Y ellos van a estar vigilantes de qué yo estoy invirtiendo y qué yo no estoy invirtiendo. ¿Por qué? Porque en los diferentes sectores se sabe cuánto dio un candidato, cuánto dio... O sea, cuánto le costó la diputación a Juan Pérez. Todo el mundo lo sabe. ¿Es así? Claro, todo el mundo lo sabe. ¿Por qué? Por la cantidad de vallas, por la cantidad de vehículos que utiliza, por la cantidad de anuncios. ¿Cuál fue la diputación más cara de este país? Digan. De todos los partidos. De todos los partidos de diputaciones caras. Yo tengo un número. Yo tengo una persona que invirtió, que yo conozco que invirtió 30 millones de pesos para ser diputado. Y no lo sacan los 4 años. ¿Cómo lo recupera? Y yo no lo pondría en el top 5 de lo que más gastaron, eso de 30 millones. Hay uno que gastó más en el 2002. Yo conozco gente que gastó más de 30 millones y perdió. Entonces, ¿cómo se cambia la política, señores? Entonces, ¿Cómo se cambia la tenemos política? que tener topes y con el tope un régimen de consecuencias. Por ejemplo, vamos a un país hermano, México, por ejemplo. Yo tengo un amigo que aspiró a alcalde de México y utilizó la figura de la Virgen. Y el Tribunal Superior Electoral, ¿sabe lo que hizo? Le quitó sus alcaldías, que ganó con un 83%. Entonces aquí tenemos que tener un régimen de consecuencias. No lo vamos a cambiar para las elecciones del 2020, pero yo entiendo que para el 24 o 28 debemos ir mejorando el sistema. Pero nosotros que venimos subiendo tenemos que también aportar, pero no solamente con las ideas y con las palabras. Tenemos que aportar con los hechos en las calles. Pacheco. No, eso es así, eso es así. Y bien te decía que hay un despertar. Ya la gente no se come el cuento, la gente está muy empapada. La gente, si ve una camioneta de una alcaldía, de una institución pública, automáticamente lo reporta. Y esto lo que le debe de dar vergüenza a ese político. Y deben de haber sanciones claras, como dice nuestro amigo Joel. Aquí, mientras no existan sanciones para eso, aquí todo el mundo va a seguir fiesta y fiesta con el dinero público. Y no tan solo en las instituciones del Poder Ejecutivo, porque vemos el uso de los recursos del Estado cuando un diputado usa sus asistentes que son pagos por la Cámara de Diputados, cuando usan su teléfono
también los alcaldes cuando usan los recursos, que agarran y dicen hombres trabajando, tapando hoyos como locos, 2 meses antes de la campaña. Con la foto gigantesca. Con la foto gigantesca de ellos. Entonces eso es algo que debe... Como que son ellos los que lo hacen, que son ellos lo hacemos que lo nosotros con nuestros impuestos. Nosotros con nuestros impuestos. Entonces, yo creo que hay un despertar de la ciudadanía. Yo creo que a nosotros, cuando nos toque competir, nos va a tocar un poco más con igualdad. Porque lo que se vive ahora son mataderos electorales. Mataderos electorales. Aquí todos hemos sido víctimas. O sea, yo fui víctima. Yo pensé en el Congreso Interno, Jorge Botello, que me iba a enfrentar a una patana y yo en una bicicleta. Pero a mí me pasaron un portaaviones por encima. Y aún así saqué 10.000 votos a nivel nacional. Yo conozco otro pero de ese Congreso que también salió eso así. fue algo, una barbaridad. Eso no puede seguir así. Y también fue, compañero, se maneja igual dentro de los partidos. De igualito. Es lo mismo. Igualito de cruel, igualito de cruel. Lo único con los igualito de crueles y igualito de dinero. Lo único con los partidos han Hay dejado algunos partidos que tienen más poder adquisitivo que otros y eso va a depender también de las diferentes candidaturas Y hay que ver, enfrentemos. Y hay que ver también que los partidos cada vez han dejado de hacer sus procesos internos y han fomentado el dedo del que hablaba Carolina, porque incluso en la era de los 3 grandes caudillos habían más primarias dentro de los partidos, habían más competencias internas y lo que hemos visto es que de 1996 en adelante son las mismas personas mandando en todos los sectores, son las mismas personas que representan un mundo que ya no existe y cada vez los partidos se reservan más candidaturas, se reservan más posiciones internas y lo que colocan es, bueno, este es de Hipólito, este es de Abinader, este es de Quique, este es de Hito, este es de Leonel, este es de Danilo, y eso es lo que pasa en los partidos políticos, y por eso cuando debemos reformar nuestras leyes debemos incluir lo que son los procesos internos, debemos incluir las primarias simultáneas y obligatorias. ¿Por qué simultáneas? Porque tradicionalmente, ¿qué pasa? Que por ejemplo... Y con el padrón de la Junta. Y con el padrón, para que no haya acuerdo. Y con el padrón de la Junta. ¿Qué pasa? Porque entonces después tú vienes y compites contra la jerarquía partidaria. Exacto. Y en la jerarquía partidaria no está contigo. Y el padrón entonces lo utiliza a su provecho. Aprovecho de su séquito. Los partidos pequeños no están de acuerdo con eso. No, los partidos pequeños son los que no quieren. Los partidos pequeños no, hay un tranque en los partidos grandes. No, es que me es variado. Es variado. Del PLD que van a votar 800.000 comparado con una del PRD que voten 100.000. O sea, no le lave la cara. No, hay una entre 2 líderes nacionales que uno quiere simultánea y el otro no la quiere. Para mí es todos los líderes tradicionales que no quieren abrir las puertas. Porque si no se aprueba la ley de partido, ellos mantienen la estructura piramidal. Y ahora lo que se exige es una estructura horizontal donde todos tengamos participación. Ojo con esto. Si nosotros no incidimos en que se apruebe la ley de partido con convenciones simultáneas, con el padrón electoral, nos fuñimos como generación. Vamos a comerciales, chicos, al regreso. Muy brevemente. ¿Qué pasó? Pero muy brevemente, ahora que él dice eso, que se apruebe sin primarias simultáneas, así fue que se aprobó en el 2014 y precisamente la mutilaron y por eso no llegó a promulgarse. Y ese es mi miedo con tu partido de la Liberación Dominicana, que tiene las 2/3 partes. Vámonos a comerciales, al regreso hablamos de los privilegios de los implicados del caso de Brecht. Ya venimos.